Parece ser que la rendición de cuentas fue una tirada de fruta más. Y parece ser que don Mario se dio cuenta y dijo algo al respecto. Voy a tratar de contribuir a sacar esta discusión del fango, en donde se han dicho tantas falsedades, tantas insinuaciones con alusiones políticas y en muchos casos quizás hasta con deshonestidad intelectual. Vamos a tratar de encauzar la discusión desde bases objetivas de lo que estamos discutiendo hoy. Falsedades, deshonestidad intelectual. ¿La derecha? No te puedo creer. El gobierno intenta matizar los malos resultados obtenidos planteando que la caída de Uruguay en 2020 respecto al 19 fue de las menores de la región. Sin embargo, esta comparación no es la adecuada, ya que durante 2020 hay meses con y sin pandemia y porque los países partían de situaciones previas muy diferentes. Lo correcto desde el punto de vista técnico es tomar el dato del PIB del último trimestre disponible, en este caso el segundo trimestre de 2021, y compararlo con el trimestre previo al surgimiento de la pandemia, esto es, el último trimestre de 2019. Si hacemos esto, vemos que la economía uruguaya todavía se ubica 2.8% por debajo del nivel previo de la pandemia, y este comportamiento sitúa a Uruguay entre los países de peor desempeño económico de la región durante la pandemia, junto con Argentina, pero muy por debajo de Chile, de Paraguay, de Brasil, países que ya recuperaron los niveles de actividad prepandemia. Parece caer por tierra la idea de que no se podían tomar más medidas sanitarias para evitar contagios y muertes porque afectarían negativamente la economía. Resulta que otros países que tomaron más medidas se han recuperado con más potencia que nuestro país. Esta pobre recuperación de la economía uruguaya ha estado muy por debajo de lo previsto por el gobierno en ocasión de la discusión presupuestal. En los últimos 3 trimestres, entre el tercero de 2020 y el segundo de 2021, la economía uruguaya creció tan solo 2.1%. En ese mismo periodo, Brasil creció 4.3%, Argentina y Paraguay 5.9% y Chile 11.2%. La amortiguación del golpe producto de la pandemia y la recuperación actual se cimentaron en buena medida en proyectos que el gobierno heredó de la administración anterior. La construcción de UPM2, del ferrocarril central, que en su momento fueron ejes centrales de crítica para la entonces oposición, hoy le inyectan hierro a una economía anémica, con una conducción sin ideas y una apelación a la reducción del gasto y de los salarios, como inútil y perimido mecanismo para incentivar la oferta. Una vez más se demuestra que el fundamentalismo doctrinario es un mal consejero. Fundamentalismo doctrinario. ¡Qué grande, don Mario! Aprendimos una manera elegante para decir que son unas porongas. La equidad no parece ser un objetivo central que persigue el gobierno, lo que marca otra profunda diferencia con las administraciones anteriores que mostraron que era posible transitar una senda de crecimiento sostenido con equidad. Esto se tradujo en menor pobreza y desigualdad y en el mayor crecimiento de la clase media desde que se llevan registros. Está de moda recordar que en 2019 la pobreza pasó de 8.1 a 8.8 y se soslaya que en los 15 años anteriores se bajó de casi el 40% a 8.8. Realizaron un ajuste retroactivo en sus estimaciones de 2019 de 3.3 puntos del producto sin decir ni agua va. No presentaron la más mínima justificación de un cambio respecto a cifras correspondientes a 2 años atrás, que tiene consecuencias relevantes para la determinación del resultado estructural. Todas estas cuestiones que fueron consultadas al equipo económico en su comparecencia en la comisión y que no tuvieron respuesta, dejan en evidencia la falta de transparencia con la que se ha movido en este tema. A pesar de los reiterados pedidos realizados, seguimos sin contar con el detalle de la metodología ni los supuestos ni los cálculos realizados que justifiquen significativos cambios como los que se introdujeron en solo un año. ¿Que no mostraron el detalle de la metodología, supuestos y cálculos sobre los cambios implementados? Como diría alguien del Ministerio de Turismo, ¿nunca fueron desprolijos? Otra fuente de discrecionalidad refiere al conjunto de obras que el gobierno plantea realizar por fuera de la cobertura fiscal. Ahora se habla del perímetro fiscal. Así evita mostrar su efecto sobre el déficit, dibujando el resultado fiscal, a través de la constitución de fideicomisos financieros que debieron integrar la cobertura fiscal y no está previsto que lo hagan. El gobierno plantea un artilugio contable para evitar reflejar el costo fiscal de estas propuestas, pasándola a las administraciones siguientes, futuras. Dibujo fiscal. Entiéndase, perfumar un sorete. Compartimos la necesidad de volcar más recursos a las políticas que mejoren la situación de vivienda de la población y en particular la regularización de asentamientos. Claro que vamos a votar recursos. Es más, propusimos un aditivo en la comisión en donde se le asignaban directamente los recursos a las políticas de regularización de asentamientos. Y ese aditivo fue votado en contra por la coalición de gobierno. Durante los gobiernos frente amplistas se avanzó en la regularización de 100 asentamientos. Antes se había regularizado 0 y después se han regularizado 0. El equipo económico y el presidente celebran los millones que se ocuparon de impedir gastar, de ahorrar, a efectos de tener mejores resultados fiscales. Podríamos pensar que estas decenas de millones o cientos de millones obedecen a los hallazgos de despilfarros, mala gestión, gastos superfluos, gastos innecesarios. Y mientras el equipo económico exponía su misión cumplida, por el Parlamento se exhibieron y desfilaron carencias de todo tipo. En el INISA, institución que sufrió severos recortes, se denuncia
falta de personal, de recursos para vestimenta, alimentación y artículos de limpieza. El caso de la ANEP es por todos conocido, habida cuenta que generó malestar que se recogieran las carencias confirmadas en la Cámara de Representantes. Quien hasta hace poco fuera fiscal general de la Nación compartió en esta casa las dificultades que atraviesa nada menos que la Administración de Justicia por ausencia de recursos. Justicia, educación, ciencia, sobre todo ciencia, palabras absolutamente ajenas al herrerismo. Hoy vemos que el equipo económico habla con cierta soltura de que la pandemia es cuasi historia. Lamentablemente esta pandemia y las decisiones adoptadas por el gobierno en materia económica y social hacen que esto pueda ser así para algunos pocos, pero definitivamente no es así para la inmensa mayoría de la población, que sigue al margen de la recuperación en curso. Basta ver cómo se ha comportado la recaudación de la DGI durante los primeros 8 meses del año. Estas cifras hay que compararlas con el mismo periodo de 2019, dejando de lado el 2020, que fue un año distorsionado por la pandemia. Al hacer esto vemos que la recaudación en términos reales de todos los impuestos asociados a rentas personales y al consumo interno siguen por debajo de los niveles de 2019. IRPF del trabajo, menos 7,6%. IVA interno, menos 1,4%. IMES y combustibles, menos 9,8%. Tabaco y cigarrillos, menos 9,6%. Bebidas, menos 11%. Este es el reflejo de la caída del ingreso de los hogares, caída de salarios, caída de pasividades, más impuestos, por el efecto conjunto de menos empleo y deterioro de ingresos, reforzado por una política salarial de deterioro del salario real que todavía no se propone una recuperación de lo perdido. En un sentido opuesto, los impuestos asociados a la propiedad y las rentas empresariales y el capital están experimentando importantes aumentos en términos reales. Lo muestran quiénes son los que están mejorando su situación económica. El IRPF del capital, más 13%, el IRAE, más 1,7%, el IMEVA, más 21%, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, más 22,6%. Se trata de una pequeña élite la que se está beneficiando del proceso de recuperación en curso, propietaria de las grandes extensiones de tierra y empresa, a la que el gobierno ha hecho gestos bajándole impuestos, mientras sube el IVA, el IRPF al trabajo y el IAS en momentos de crisis. Hemos asistido a un análisis de la rendición de cuentas con resultados insuficientes y poco prometedores. A 20 meses de haber asumido, lo actuado por el gobierno es empobrecedor, inconsistente entre el ahorro y las necesidades de la sociedad y carece por completo de un proyecto aspiracional capaz de contener a la inmensa mayoría de nuestra población. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.